Hola Víctor, ¿cómo te va? Hola Manuel, muy bien, ¿y vos? Bien también. Qué bueno, Aquí estamos de nuevo en estas preguntas, respuestas, seguimiento y todo lo que eh, se presente, se manifieste. vamos con ganas. Bien, Víctor, ¿te parece si empezamos directamente acerca de estas preguntas? ¿Sí? Vamos. Por ahí nos hacen llegar una en el que nos dicen, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me gustaría hacerle una pregunta al terapeuta. ¿Cómo reconociste que los mensajes o señales que recibías eran reales y no solo una coincidencia? Qué bonita pregunta. Pues me tomó mucho tiempo entender. El otro día casualmente estaba haciendo una recapitulación, que recapitulación es uno de los trabajos que deberían hacer todas las personas para poder desprenderse del ego, desprenderse de emociones, desprenderse, ¿sí? Uno de los trabajos fundamentales en esta etapa es la recapitulación. Recapitulación chamánica, lo pueden encontrar así, van a encontrar muchas maneras, pero es mayormente la recapitulación es recordar que en teoría debería recordar toda su vida, día por día de su vida. ¿Cómo se hace? Comienza con personas, con las personas que has tenido contacto y vas trabajando con una persona a la vez. Así es, tardes un día, un mes, todos los días un rato recapitulas momentos lindos, malos, todos. Y en esa recapitulación, en los momentos malos o buenos, al final de todo el recuerdo de ese día o de ese momento que estás trabajando, haces un regreso, un reintegro. Yo le reintegro a esa persona la energía que es de esa persona y que no me pertenece y me traigo la que es mía y quedamos en equilibrio. ¿Por qué? Porque en el intercambio entre personas se van intercambiando energías y quedan en la persona de enfrente si la insultamos, si hubo una pelea, si regañamos, si hubo desacuerdos, ¿sí? Entonces, ahí se hace ese reintegro y se queda en equilibrio. Eso es una recapitulación. Y casualmente no estaba recapitulando, pues ya lo hice hace mucho, pero sí en algunas, cuando se me presenta algo que no lo recuerdo bien, lo empiezo a recapitular. Y recordaba mi niñez y recordaba que a pesar de las cosas que han pasado, en niñez, recordaba yo lo lindo que, que fue mi niñez, ¿sí? Fuera como les cuento, de las cosas malas que pasaron, todo, pero cuando uno recapitula, se olvida las partes feas. Yo intentaba recordar cosas feas que me pasaron para ver si me había quedado algo y no me podía acordar. O sea, es como un vago recuerdo y no. El ser humano tiene la capacidad de recordar, ¿sí? Yo tengo muchos años de mi vida olvidados, no los recuerdo. Y en canalización pregunté por qué y después entendí, de acuerdo a lo que me explicaron y a otros maestros que he tenido, que los recuerdos tienen que ver con sucesos dolorosos, porque si no, no los recordamos. O sea que si usted recuerda cuando tenía 5 años es porque a esos 5 años lo dañaron y de ahí comenzó a resguardarse para que no lo dañen. Y ahí su parte de esta mente reptil empezó a actuar en modo de conservación, de miedo, de huida.
Entonces, haciendo todo esto, me empecé a recordar también cuando me hablaban de chiquito, cuando me hablaban o venían seres a hablarme y yo al principio no me asustaba, yo los miraba, conversaba, me empecé a recordar momentos en que yo tenía olvidados, que los presenciaba. Después hubo una ruptura en mí, que una ruptura energética, lo entendí así, que empecé a tener mucho miedo porque ya era un acoso energético muy fuerte. Y a través de todo ese tiempo siempre venía una solución a mi cabeza, siempre una solución para cualquier motivo, una solución. ¿Qué pasa cuando ya era más grande? Yo, trabajador independiente, me ofrecían ciertos trabajos que no los había hecho nunca, pero de una manera que yo no entendía cómo. Yo empezaba a hablar de ese trabajo, cómo lo iba a hacer y cómo se tenía que hacer. Y así era. Y no sabía por qué. Y cuando ya empecé a indagar más en este tema, ya cuando tenía 20 años, 22, 25, que empecé a indagar más y a empezar a conectarme, entendí que estaba canalizando. Cuando entendí que estaba canalizando, lo puse a prueba también con información. Cuando lo puse a prueba también me enseñaron a distinguir a quienes, a los falsos. Cuando yo digo muchas veces, le rezamos al falso o al santo equivocado. Me enseñaron a distinguir también en quién confiar, en quién no, cómo recibir los mensajes. Y así fui aprendiendo y es como todo, o sea, lleva un proceso de aprendizaje interno en el cual debemos entender si esa voz, la que nos habla, es realmente nuestro ser superior o es nuestra cabeza que nos estamos volviendo locos. Muchas veces yo no entendía, después sentía que, que estaba loco, que algo pasaba, porque yo daba respuesta a muchas cosas que nadie sabía, nadie. Pero bueno, así fui más o menos encontrando la manera y tuve, como dije, maestros que me recuerda mucho a una de mis maestras de registro akáshico y de Reiki, que es mi maestra Tere Miguel de Córdoba, Teresita, Argentina, de Córdoba, Argentina. Entonces, me ayudó mucho. Ella en especial me ayudó mucho a estabilizarme. Yo era una bola de nervios porque tenía tantas cosas adentro que no entendía. Personas, maestros que venían y me hablaban y me ayudaban y querían trabajar y yo no quería. Y no quería y no quería y que sí y que no, hasta que un día también, bueno, dice, entonces si no vas a trabajar, y ahí fue cuando me dijeron, no todas las personas tienen maestro. Un maestro viene cuando el alumno empieza a trabajar y tú sin querer empezaste a trabajar en ti cuando empezaste a averiguar qué era lo que pasaba contigo. Por eso llegamos, pero si no vas a trabajar, nos vamos. Y ahí me dio miedo. No, 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 no. ¿Cómo que se van a ir? No, no. Bueno, entonces quédense y vamos a trabajar. Y comencé a trabajar. Pero así fue como lo pude entender y lo enseño de una manera muy bonita y muy práctica. Cómo se debe canalizar, enseño registros akáshicos, pero cómo se debe canalizar y cómo cuidarse, cómo hacer tu espacio para canalizar, cómo saber a quién canalizar realmente. Así que bueno, espero que esa pregunta con un poco de anécdota haya respondido bien o se sienta satisfecha. Esperemos que así sea, Víctor. Por ahí surge otra pregunta. Dice, ¿qué te enseña el silencio?
El silencio y la oscuridad. El silencio te enseña a escucharte tú mismo y a escuchar lo que normalmente no prestamos atención. Si uno quisiera estar en silencio todo un día, aplacaría el murmullo de tu cabeza. Y no solamente eso, sino que a través del silencio nosotros nos adentramos en el terreno de los dioses. Así dicen. ¿Por qué? Porque somos dioses. Ningún ser evoluciona a través de la luz. Ninguno. Ninguno. Tienen que entrar en la oscuridad para evolucionar. En la oscuridad, dentro, en nuestra sombra. Desde ahí comenzar el trabajo. Cuando nos referimos al silencio, pero significa no solamente que hablemos, sino que no pongamos música, no, un silencio sepul- de sepultura, un silencio así, un silencio. Ahí vamos o reconocemos ahí nuestra voz interna, porque nuestra mente va a seguir hablando, pero muchas veces va a hablar este pájaro carpintero y luego va a hablar nuestra alma o nuestro corazón. El silencio te ayuda a reencontrarte contigo, a reencontrarte con esas emociones que por hablar o por andar escuchando no prestamos atención. Qué hermosa pregunta que hicieron. El silencio es algo hermoso, es algo impresionante. Y no estamos acostumbrados ya, si no es el teléfono, es la televisión, si no es la televisión, es la música, no estamos acostumbrados, pero es Sí, ¿no? algo increíble. Mucha gente no puede estar en silencio. Claro, Ni sí, siquiera sin hacer nada. No están viendo la tele, pero la tienen prendida. claro, sí, o sea, eso está de loco también, pero bueno. Ajá, Ok, Víctor. Pasamos a otra pregunta. vamos. Esta pregunta dice, cuando trabajas con una persona, ¿qué es lo primero que percibes? ¿Su resistencia, su historia o su energía? Cuando trabajo con una persona, lo que primero percibo es su frecuencia. Una vez que percibo su frecuencia, elaboro en mi cabeza su huevo, su campo, lo veo. Y en ese campo energético veo sus enfermedades, su resistencia, su dolor, sus angustias, las influencias que tiene, las intervenciones, las larvas, todas estas cosas. Así es como lo manejo. Yo antes me obsesionaba por ver más. Yo he tenido la suerte o la facultad de poder ver, o sea, ver lo que no es común ver. Pero de un tiempo largo para atrás ya no quise ver nada, pues me cansaba. Entonces lo siento y si es necesario lo veo, activo, es como que activo una parte y a ver, ok, ahí está. Pero si no, lo siento y entendí que mi frecuencia ya no necesita ver, o sea, mis ojos ya no necesitan ver. Mi frecuencia activa en el otro ser, es como que si mi energía es un choque y manifiesta en el otro ser que es lo que está pasando. Así. Se oye loco, se oye absurdo, pero es hermoso. Y hay muchas personas, muchos terapeutas que conozco que empecinados en ver, no hace falta ver, sentir. Se siente con aquí, con este centro energético acá, es un órgano receptor, o sea, recibe, huele. Este órgano acá, este centro, recepta todo lo que hay cerca. ¿Sí? Entonces a través de él podemos entender las energías. Esto es para los que recién empiezan. Ok, Víctor. Te agradezco por esa respuesta y dame un segundo. Aquí está. ¿Qué ocurre energéticamente cuando una persona no quiere sanar, aunque diga que sí? ¿Es en ese momento en el que eliges no intervenir en su proceso o
cambia algo. Bien, aquí pasan dos cosas. Cuando estamos trabajando con una persona que ha venido voluntariamente a una cita, que ha pedido que chequemos qué es lo que sucede, ok, empezamos a trabajar. Llega un punto en ese recorrido que supongamos que el paciente, como decimos, no quiere sanar o no puede sanar o no puede dar ese salto o no entiende qué es lo que tiene que soltar, qué es lo que tiene que deconstruir. Y lo que tiene que soltar o destruir es el personaje, porque ese personaje que eligió para transitar esta vida es lo que lo está haciendo sentirse de esa manera. Se siente muy identificado con el personaje. Entonces, cuando me estoy recordando un caso, justamente, cuando comenzamos a trabajar podemos hacer dos cosas. Si estamos trabajando y no quiero, su cuerpo no lo puede soltar, pero su parte energética me dice sí. Ahí es donde intervengo o hago una intervención un poco más fuerte, ¿sí? ¿Cómo? Cambiando el estado frecuencial del cuerpo. A propósito. Muchas veces se lo cambia con el consentimiento del paciente, pero cuando su parte energética me dice, sí, vamos, pero él no puede, no quiere, no lo entiende, entonces se cambia el estado energético de ese campo, de ese huevo. Y a través de ese cambio el cuerpo entra en un shock energético. Puede empezar a temblar, se puede dormir de golpe, salta, vomita, llora o lo que sea, y ahí se modifica ese estado frecuencial. Suelta la emoción más grande que estaba bloqueando ese paso, esa transición. Y hay cuando realmente no quiere y que su parte energética tampoco quiere, nos hemos encontrado con estas situaciones. Es porque ya está cansado. Su parte energética dice, no, ya estoy cansado, me quiero ir. ¿Pero por qué? Porque este no entiende, o sea, la mente y el cuerpo físico no entiende. Dice, ya le he explicado de mil maneras y no entiende, ya se disociaron los cuerpos. Nosotros tenemos 7 cuerpos o 6 cuerpos más aquí adentro. Y cuando esto sucede, se disocian los cuerpos. Y cuando se disocian los cuerpos, no hay una coherencia en el cuerpo físico. Y es muy difícil que ese cuerpo entre en una recuperación, en una comunión o en una reconexión. Cuando pasa eso, podemos hacer otra terapia, pero cuando pasa eso, necesitamos hablar muy fuerte con el paciente. Muy fuerte. Cuando digo fuerte, no a los gritos, sino muy realista que es lo que está pasando. Y en esa conversación, el cerebro escucha palabras y la parte energética las usa como llaves para abrir la puerta que estaba cerrada. Es muy raro que alguien que haya querido hacer una sanación se bloquee. Nos ha pasado. Y no hemos podido trabajar más hasta que se desbloquea por sí solo. ¿Por qué? Porque o quiere hacer el trabajo, esa parte él sola, o simplemente dice no, porque hay algo más que tenés que aprender. Tenías que llegar a esto. Nuestro recorrido tiene determinados hitos a través de nuestra vida. Hitos o podemos llamarle situaciones clave de cambio. A tal tiempo tiene que pasar esto, o a tal tiempo tiene que pasar esto, y al tal tiempo tiene que pasar esto. Si nosotros llegamos aquí y sucede esto, ¿sí? ¿Cómo suceda? Eso es nuestra
nuestro libre albedrío. ¿Cómo vamos a enfrentar esta situación, este problema? Si venimos con la cabeza loca o venimos bien, trabajando bien en nosotros y nos pasa esto, lo que sea, pérdida de un hijo, de un pariente, eh, nos despiden del trabajo, nos quedamos inválidos, lo que sea. Si pasa esto, de acuerdo a cómo lo sanemos o la velocidad que tengamos de reacción de esa sanación, es lo que va a hacer que muchas de las cosas que van a venir no pasen. ¿Sí? Pero en el caso de que nos sumamos en una tristeza y sigamos en ese recorrido de desvaloración, las otras cosas van a seguir pasando. ¿Por qué? Porque no aprendimos. Y los siguientes hitos van a ser cada vez peores o más fuertes. Recuerden que en este juego se trata de educarnos, de hacer conciencia. ¿Cómo se hace conciencia? Trabajando a través de la acción, del movimiento. Por eso es un recorrido. ¿Cómo nos reconocemos? Nos conocemos o reconocemos a través de las acciones. ¿Qué es lo que son las acciones? Es un movimiento. ¿Por qué una persona en estado terminal muchas veces se sana? Se habló mucho que la manera de cambiar una situación terminal, y no significa del cuerpo terminal, sino una situación terminal que energéticamente se sienta terminal o emocionalmente se sienta terminal. Se dice que hay que rendirse al universo, rendirse. Bueno, ya sé conmigo lo que quieras, pero realmente lo que está haciendo es sacrificar lo más preciado que tiene o que cree que tiene, sacrificarse él mismo. ¿Qué significa? Destruir el personaje, porque ese personaje es el que lo llevó a esa situación. Entonces, cuando te rendís, no solamente se trata de rendirse, sino se trata de entender que es un personaje y que ese personaje que te has identificado tanto con ese personaje es el que te está llevando a esta situación, a esta enfermedad. Cuando uno no logra entender lo que está pasando energéticamente, ahí se integra, supongamos, el cáncer. ¿Por qué? De alguna forma, loco, tenés que entender qué es lo que está pasando. Emocionalmente venís mal y no entendés o no das con la tecla o no tenés ganas, viene el cáncer o otra enfermedad terminal. Que hay remisiones automáticas, sí. Por eso es tan importante la parte emocional y energética para sanar esto. ¿Por qué? Porque la idea es que la persona entienda, destruya el personaje. Destruya, destruya, destruya. ¿Sí? Ese personaje que mayormente el cáncer es una falta de valoración, que es una falta de valoración que no sentimos, que no recibimos la valoración de los demás. Lo sentimos, ¿sí? Pero tiene un anclaje mucho más profundo, es que nosotros mismos no nos valoramos e intentamos que los demás nos valoren. Entonces, cuando eso sucede, cuando nosotros no podemos entender esa relación, cuando nosotros no podemos entender que nosotros nos quejamos de que mi marido no me valora, mi mujer no me valora, mis hijos no me valoran, mi madre nunca me valoró, fui violada por... Nadie me valoró. En realidad, el primer remedio sería separarlo de la familia, de esa familia conflictiva. ¿Porque esa familia le está haciendo mal? Sí, ok, le está haciendo mal por una razón de él mismo, pero no importa separarlo, como en una cuarentena, y ahí empezar a trabajar. Pero así sucede, así es como se mueve energéticamente, de esa manera. Entonces, es necesario entender todo esto, todos estos procesos. Es información muy valiosa, queridos amigos. Es una información valiosa esta que estamos compartiendo. Es
y les agradecería si lo pueden compartir, porque es hermoso. Entonces, esa parte, todo eso, es lo que tenemos que entender para poder sanar de todas estas situaciones que nos han ido pasando. ¿O no, Manuel? Bien, Víctor. ¿Qué opinas vos? Sí, te agradezco por explayarte, te agradezco por aclarar de una forma más explícita todo este tema. Sí. Vamos a hacer una pregunta más Perfecto. y dice, hola, buenas tardes. Quisiera hacer una pregunta para las transmisiones que ustedes suelen subir. Me considero una persona un poco retraída, por lo cual me gustaría que omitieran mi nombre. Y la pregunta es la siguiente. ¿Has sentido alguna vez que la energía de alguien te sobrepasa, te cansa o te quema? ¿Cómo la equilibras? Gracias y espero la respuesta. ¿Cómo se llama? No, Manuel. Lo que pasa que eso es una percepción. En otro episodio que hemos hablado, en el que se subió por Face, hablamos de las energías. ¿Qué pasa con las energías? Pero en este caso en especial no tenés que equilibrar las energías, porque al querer equilibrar las energías vas a incurrir en un desequilibrio propio. Si la otra persona tú la sientes que es una energía más alta, hay una falta de valorización en ti. Obvio. ¿Por qué? Porque todos somos iguales, todos somos uno. Somos uno. Y si somos todos iguales, todo lo que ves en ese lo ves en ti. Lo único que tenés que hacer es ponerte un espejo y verte. Es sencillo. Pueden tener una frecuencia más o distinta, pero la energía está igual. La energía no es más alta, más baja. Puede tener un estado frecuencial, pero no te quema. Si hay algo que te quema, ya podríamos hablar de otra cosa. Alguna intervención o algo que está sucediendo contigo o con la otra persona, que tu órgano de receptor lo ve de esa manera. Les voy a explicar algo. Cuando uno le reza al santo equivocado, y esto no lo dije nunca, creo. ¿Qué pasa cuando uno canaliza y empieza a ver a los seres de luz iluminados y lo ve con tanto chirimbolo y cosa y esto que lo otro? Es porque uno se cree inferior, lisa y llanamente. Somos todos iguales. Los deberías ver con luz, sí, pero te deberías ver y llevas la misma luz. Luz es luz. Entonces, pueden estar un poco más iluminados, sí, pero no hacia las barbaridades como un ser de luz, que es impresionante. Somos iguales. Somos iguales. Somos uno. Venimos del mismo Padre, por decirlo así. Venimos de la misma fuente. Entonces se supone que somos iguales en distintos grados de entendimiento. En esta dimensión, este fractal está entendiendo así, pero nuestro yo superior es lo mismo de luminoso que cualquier otro ser, que cualquier otro arcángel, llámalo como sea. Entonces, eso sucede y eso es lo que puedes tomar vos como referencia. Muchas veces las personas son espejos, ¿sí? Entonces, primero, observa qué es lo que te gusta de esa persona y tú lo llevas adentro. Y qué es lo que no te gusta y es lo que vas a tener que empezar a equilibrar. Pero no equilibrar tu energía con la de esa persona, porque vas a incurrir en un desequilibrio propio.
vas a empezar a entregar energía sin darte cuenta. Pero necesitas entender o necesitas también revisar qué hace que lo puedas sentir así. ¿Por qué lo sientes así? Si te da miedo, ¿qué es lo que te da miedo? ¿Qué es lo que te da miedo? Entonces, desde ahí se resuelven todas esas incógnitas. ¿Algo más, Manolillo? Bien, Víctor, ¿no? ¿Te gustaría añadir algo más para saber? Mm, no, estoy en paz. Tranquilo. Todos estamos en paz, Los saludo a afortunadamente. todos, a todos. Es hermoso. Recuerda, todos somos uno. Somos uno. Y hay que liberar el miedo. Es lo que hay que hacer, soltar el miedo. Saber qué es lo que te da miedo, por qué te da miedo. Reconociendo eso ya 80% del trabajo solucionado. Muy bien, Víctor. Vamos. Gracias por esta sesión. Muchas gracias. Saludos a todos. Divulguen el conocimiento. Se dio información muy precisa hoy, muy bonita. Por favor, compartan, divulguen. Gracias. Gracias, nos vemos en el siguiente video.